En esta mañana a la felicidad que solamente puede venir única y exclusivamente de la fuente de la felicidad que es Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que, amados hermanos, la felicidad, si usted se pone a meditar en ella, la felicidad puede mirarse de muchas maneras, pero hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor, esperando que al final cada hermano, cada hermana pueda definir lo que es la felicidad, así como veremos más adelante en el contenido como el apóstol Pablo, si parafraseamos algunas cosas que él decía, estaba definiendo lo que era felicidad. Gloria al nombre del Señor. Por otro lado, esperamos que cada uno pueda enumerará, ¿verdad? Aquellas cosas que pueden, desde la perspectiva cristiana, señalar un cristiano de lo que es la felicidad para él. Gloria al Señor. Y podremos, ¿verdad? Se podrá explicar lo que hace el Espíritu Santo en el ser humano para que sea feliz. Bien. En la guía dominical nos enseña la afirmación fundamental y es que felicidad es saber, miren esto, amados hermanos, qué hermoso. Felicidad es saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que por eso es que no quiero que veamos en general toda la porción, sino que la vamos a ver cuidadosamente, aisladamente cada uno. Entonces, el versículo para meditar, como dice Pablo en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, para así estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amados hermanos, tremenda declaración. Y ojalá nosotros hoy en día pudiéramos declarar una frase como esa, pero aunque no lo podamos decir, llegará el momento en que pudiéramos declarar esto así como lo pudo declarar el hermano Pablo. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. Así que, amados hermanos, la felicidad la anhela todo ser humano, o la debe anhelar todo ser humano. Si nosotros hablamos acerca de la felicidad, nosotros podemos decir que la felicidad es un estado emocional en el cual nosotros vamos a sentir un momento de mucha satisfacción, un momento de mucho agrado, un momento en el cual la tristeza queda atrás, ¿verdad? Y es un momento en el cual nosotros nos gozamos. Y de esto podemos dar nosotros testimonio, bendito sea Dios. Porque cuando nosotros nos reunimos a alabar al Señor, usted escucha todas esas alabanzas y todas dicen, tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Hay una fuente, sí, que está fluyendo. Y tantos coros e himnos que nosotros cantamos diariamente, y que ese es el mensaje y la manifestación de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria al nombre del Señor. Así que, amados hermanos, este es un estado emocional, ¿sí?, en el cual Dios lo permite y lo ofrece para cada uno de nosotros. Y Él está a la disposición para hacernos y permitirnos ser felices a nosotros. Escuche, sin importar la circunstancia que estemos viviendo. Gloria al nombre del Señor. Así que esto es un sentimiento, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros logramos nuestras metas a lo largo de la vida,
o un familiar suyo logra las metas a lo largo del tiempo en el crecimiento de los niños, cuánto regocijo no se ve en los padres. Mira que ya terminó su sexto grado, mira que ya se graduó en la universidad, mira que mi hija se casó, estamos tan felices que mi hijo se casó. Tantos momentos de felicidad. Pero nosotros tenemos que saber que Dios es la fuente de la felicidad. Y no hay otra fuente. No hay otra fuente de felicidad. Solamente Dios. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que dar testimonio de eso. Y esa es una gran diferencia, amados, entre nosotros y los que están allá. ¿Verdad? Los que no conocen al Señor. Esa tiene que ser una diferencia que a nosotros nos marque, ¿verdad? Porque el gozo del Señor tiene que permanecer en nosotros. Gloria a Dios. No tiene que ver las circunstancias. Y esto lo vamos a aprender más adelante. Gloria a Dios. Así es que ahora, en primer lugar, vamos nosotros a aprender cómo nosotros podemos ser capaces de ser felices sirviendo. Esto es parte de la felicidad en el creyente, que seamos felices sirviendo, gloria a Dios. Entonces, servir también nos hace felices. Y para tal fin vamos a leer el verso 10. Vamos a estar en el capítulo 4 de Filipenses, verso 10. ¿Alguien, por favor? De gran manera Amén. me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Qué hermosura, hermanos. Resulta ser que el apóstol Pablo había estado en su segundo viaje misionero en la ciudad de Filipo, una ciudad europea, ¿verdad? Lo que es actualmente parte de Grecia. Entonces, él estuvo allí y esa ciudad había sido fundada, ¿verdad?, por el rey Filipo II, ¿no? Pero obedeciendo al mandato del Señor, el apóstol se fue acompañado, ¿verdad?, con Silas, y él estaba allá predicando el evangelio. Pero allí se dieron algunas cosas que tengo que recordarles que se encuentran reveladas en el libro de Hechos, ¿verdad?, en el capítulo 16 sobre todo. Y Dios respaldó poderosamente y manifestó su poder en ese lugar cuando él empezó a predicar, y allí quedó, ¿verdad?, fundada lo que es la iglesia de Filipo. Pero él predicaba, como dice la palabra de Dios, con denuedo, con esa energía, con esa entrega, predicaba y pregonaba el evangelio. Y estando él en ese lugar, se convirtió una mujer, sí, llamada Lidia. Ella se convirtió al Señor, y también se dio una circunstancia que fue liberada una joven que estaba muy atada. Ellos le llamaban en aquel entonces por el espíritu de Pitón. Y el espíritu de Pitón era una posesión demoníaca. Una posesión demoníaca, pero ellos le llamaban así porque ese espíritu cogía a la gente y la envolvía en sus mentiras hasta estrecharla y devorarla y dejarla sin poder lograr ninguna de sus posibles metas en la vida. Y Dios liberó a esa joven, ¿verdad?, porque ella adivinaba, era una pitonisa, y por eso es que
ella empezaba a pregonar, sí, son hijos del Dios Altísimo, y lo que estaba diciendo no era una mentira ni una falsa realidad. Ellos eran hijos de Dios, pero ya Pablo sabía que era ese espíritu que se manifestaba, y esto trajo una gran decepción para las personas que dependían y lucraban de ella, ¿verdad? Haciendo esas cosas. ¿Y qué sucedió? Se armó un tumulto allí en Filipo sin nombre. Y esas personas tomaron entonces prisionero a Pablo y a Silas, ¿verdad? Esa es la causa por la cual él fue encarcelado. Y antes lo azotaron muchísimo, dice la palabra del Señor. Así que esto es lo que dio origen a esta expresión de Pablo que dice, en gran manera me gocé en el Señor. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Amados hermanos, cuando él le escribe desde la cárcel esa carta, amados hermanos, estoy contento, estoy feliz, muy, pero muy feliz. Eso era lo que él estaba expresando. Y me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. Atención. Gloria a Dios. El apóstol Pablo estaba pasando gran necesidad. Pero ellos, cuando Pablo estaba en Filipo, ellos se ocupaban y lo apoyaban muchísimo en el ministerio. Pero ahora él dice, mira, estoy tan contento de ver que han revivido. O sea, es como cuando usted tiene una planta que está marchita, a punto de morir. Entonces, usted le echa agua y le da los cuidados que ella amerita en ese momento. Eso es lo que el apóstol Pablo quería decir. Se ha revivido el cuidado que tenían acerca de mí. Así que eso le produjo a él un tremendo, pero tremendo gozo. De lo cual también estabais solícitos, dice. Escuche, hermano, la palabra de Dios es tan maravillosa. Dice, pero no habéis tenido la oportunidad. Esto a mí me llama poderosamente la atención. ¿Sabe por qué? Porque aprendo aquí la tremenda prudencia que tenía Pablo, la tremenda sabiduría, el tacto para tratar con sus hijos espirituales sin que fueran ofendidos. Fíjese por qué, porque él no le reprochó. Ahora estoy aquí encarcelado. ¿Cuánto tiempo hace que yo estoy aquí y nunca se acordaron de mí? Que no sé qué, ni los de Macedonia, ni los de Tesalónica. Él no se quejó. Él no se quejó. Y en ningún momento había pregonado, sí, mira, tengo 40 días y 40 noches por decirles algo. Que no como, que no tengo nada, que no puedo. Y la prudencia de él cuando dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Cuando él se refiere a que les faltaba la oportunidad, es que no habían tenido la ocasión para irle a servir. Pero fíjese, los de Filipo también estaban pasando grandes necesidades. Entonces, por eso es que aquí vemos que también se es feliz. ¿Cómo? A ver, también se es feliz, ¿de qué manera? Sirviendo, aún en medio de la dificultad que ellos también tenían. Así que el apóstol Pablo jamás les estuvo renegando en lo absoluto, hermanos, lo que había sucedido. Así que vamos a continuar ahora sí con
la abundancia y la escasez. Y alguien que por favor me lea, ¿verdad? Hasta el verso 13, 11, 12 y 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando. Amén, gloria. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Hermoso, gloria al Señor. Gracias, hermana. Él aquí resalta, ¿verdad?, aquella necesidad que él tenía, pero había establecido una diferencia. En un momento estaba él en aquel extremo, pero en otro momento podía estar en el otro extremo. O sea, él ratifica que él ha tenido abundancia y sabe vivir con eso. Hermanos, y nosotros, Dios es nuestro proveedor. Y entonces nosotros también, Dios nos da y nos da como Él quiera. Pero también existe el otro extremo. Entonces, pareciera contradictorio cómo ser feliz en un momento de escasez, cómo ser feliz en un momento de dificultad, cuando antes todo me sonreía y yo tenía al alcance tantas cosas. Entonces, ¿cómo entender esto? Esto no quiere decir que haya una contradicción, hermanos, sino que esto es dependencia de Dios, confianza en Dios. ¿En qué estamos escasos? ¿Tendré escasez en mis recursos financieros? Ahí está el Señor también. ¿Tendré dificultad en mi salud? Ahí está el Señor también. ¿Tendré dificultad, verdad, familiar? Ahí está el Señor también. Entonces, esto es asunto de dependencia, indistintamente de qué momento estamos viviendo. Sigo dependiendo del Señor y el gozo del Señor es y será mi fortaleza. Si no, ya hubiera yo por lo menos hubiera perecido. No sé si ustedes, pero yo hubiera perecido. Porque el gozo del Señor, Él es mi escondedero, Él es mi refugio, Él es mi respuesta, Él es mi fortaleza, Él es mi todo. Así que Él pudo hacer esa distinción, ¿verdad? Esa diferencia entre las cosas, pero no quería decir que eso iba a cambiar su posición con respecto a el poder y su relación con Dios. A veces suceden estas cosas, hermanos, en que nosotros estamos en una dificultad y nuestra relación con Dios cambia. No puede ser. No puede ser, jamás ni nunca. Es cuando más tenemos que depender del Señor, porque entre mayor es nuestra necesidad, mayor será la provisión de Dios. Y eso me crea en mí dependencia de Dios. Y por eso es que a veces estamos tan cargados y tan preocupados, y eso no puede dar lugar a la felicidad. No puede. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo del Señor. Nuestra dependencia es en Dios y no de la circunstancia. Dios sabrá cómo va a solucionar mi problema. Dios sabrá qué va a hacer en mi problema. Él no tiene limitaciones para solucionarlo. Yo sí, pero Él no. Entonces, Él sabrá cómo va a solucionar mi problema. Eso Él le compete a Dios. Claro que yo tengo que hacer lo que a mí me compete, pero Él sabrá cómo, qué puertas va a abrir, qué puertas va a cerrar. Él sabrá cómo lo va a hacer. Y déjeme decirle, Dios no llega en el minuto antes. Dios no llega en el minuto después. Él llega en el minuto que tiene que llegar a solucionar nuestro problema. Así de sencillo. Nosotros no podemos adelantar. Nuestro almanaque no es el almanaque de Dios. Mi calendario no es el calendario de Dios. Él sabrá en qué momento va a satisfacer nuestras necesidades. Y esta era la confianza que tenía el apóstol Pablo. Y él sabía cómo, ¿verdad? Porque había aprendido eso en la vida. Vamos a detenernos un poco en el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
La palabra del Señor no dice que algunas cosas la puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todo aquello que está sujeto a la voluntad de Dios. Todo es todo. Mi vida emocional, mi vida espiritual, mi vida material, todas mis necesidades físicas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, a veces dejamos en Dios algunas cosas y otras no las reservamos, pero es todo lo que tenemos, ¿verdad? Toda nuestra dificultad. Lo puedo, dice, eso nos permite a nosotros una acción, una dependencia, dando pasos de fe en el nombre del Señor. Y no para retroceso de mi salvación, sino para mi crecimiento espiritual. Doy pasos de fe confiando en Dios. Y Dios hará lo que tenga que hacer. De manera que lo que es natural para mí, imposible de lograr, de una manera sobrenatural de parte de Dios, con una intervención divina, Él lo hará. Amén. Entonces, todo lo puedo. Alguien dice un refrán, yo se lo escuchaba a mi mamá, querer es poder, pero nosotros decimos todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque las fuerzas vienen de Él. Y Cristo es nombre sobre todo nombre. Es un nombre de liberación, nombre de provisión, nombre de fortaleza, nombre de todo lo que nosotros necesitemos, de suficiencia, todo está en Él. Gloria al nombre del Señor. Alabamos y glorificamos en el nombre del Señor, porque de Él viene toda la fuerza. Bien. Vamos a pasar a la otra parte y algún hermano que por favor me lea rapidito del verso 14 al 18. Gracias. Amén. Aquí nosotros podemos ver el enfoque que se hace de ser una persona feliz pero agradecida. Eso habíamos visto que somos felices sirviendo, ¿verdad? Y somos también felices en la abundancia y en la escasez. Ahora estamos viendo que debemos ser felices y agradecidos. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo con esto. Y es que él estaba tan contento y tan feliz porque aparece entonces en escena un hombre llamado Epafrodito. ¿Sí? Epafrodito era un fiel de Filipo y él fue el que estuvo comisionado para llevarle a Pablo la bendición, la dádiva que Dios le había provisto, ¿verdad? Y Epafrodito quería ayudarle por más tiempo, pero Epafrodito se enfermó y él tuvo que regresar a Filipo. Entonces, cuando él escribe esta carta, ¿verdad? Él le muestra el agradecimiento
el agradecimiento a esa iglesia y resalta cómo Tesalónica, ¿verdad?, y Antioquía no le habían apoyado en lo absoluto, ¿verdad? Así que él estaba muy contento de haber podido apoyar a Pablo, pero aún arriesgándose porque había ido a Roma. Así que él muestra su agradecimiento a él y él está, ¿verdad?, llevando esa gratitud, esa muestra de gratitud al resto de la iglesia. Dios levantará a quien quiera para ayudarnos, hermanos. Él no tiene obstáculos para nada. Él tiene todas las riquezas y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero tampoco nosotros estamos haciendo las cosas para Dios para que nadie nos aplauda, para que nadie nos dé palmadas. Lo hacemos porque amamos al Señor y queremos servir a Dios porque Él es el Dios altísimo y nosotros somos sus hijos redimidos y estamos también agradecidos. Estar aquí hoy es un acto de agradecimiento a Dios también. Gloria al nombre del Señor por lo que Él ha hecho y le queremos adorar y servir. Así que eso fue recibido como olor fragante, ¿verdad? Ese esfuerzo que hicieron y que Dios lo anotó y lo registró para la iglesia, ¿verdad? Porque eso es parte también de frutos y de crecimiento. Y no era que él se estaba quejando y ahora declarando tantas cosas, sino porque él quería que tuvieran, ¿verdad?, frutos, como dice aquí en el verso 17, que abundaran en vuestra cuenta, o sea, a favor de ellos. Así que nuestra alabanza que sea recibida por el Señor, nuestra actitud con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestro prójimo, que sea acepto delante de Dios. Gloria al nombre del Señor y todo lo que hacemos, hagámoslo para gloria del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Por favor, alguien que me lea del verso 19 y 20 y allí vamos a ver felices y bendecidos. Gloria a Dios. Rapidito, por favor. Ya se nos está acabando el tiempo. Dios pues suplicará todo lo que nos falta, conforme a su riqueza en gloria y Cristo Jesús. Amén, gloria. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ajá. De manera posesiva de pertenencia, Pablo se dirige a ellos de una forma tan sublime de Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que falta conforme sus riquezas en gloria. Dios no tiene límites para proveernos cualquiera sea nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestro problema? Que lo conozca Dios, pero tiene el poder. Cuando nosotros se lo expresamos es porque estamos creyendo que Él tiene poder para solucionar nuestro problema y nuestra dificultad. Y que nuestra felicidad no va a ser menguada. Porque seguimos hacia adelante. Seguimos confiando en el Señor y saber que nuestra vida depende de Él nos produce un gran regocijo. Muy bien, vamos a la aplicación de la clase. Entonces, ¿cuál es el secreto de la felicidad? ¿En qué consiste? ¿De dónde viene? Pues nos viene de Dios, no hay otra fuente, no hay otra fuente. Entonces, vivir para Dios es que no es ningún secreto. Es el secreto de la felicidad. ¿Queremos ser felices en plenitud? Pues en plenitud vivamos para Dios. Cuando nos suceden estas circunstancias, que sea para que crezcamos espiritualmente y para que Dios se glorifique, porque allí veremos entonces la mano de Dios. Cuando nosotros miramos la vida de José, ¿qué pensaría José o uno de nosotros que esté allí en ese lugar, verdad? Metido, sin agua, sin la satisfacción de sus necesidades. Pero detrás de todo eso estaba el amor de Dios.
Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que el amor de Dios no nos abandona aunque tengamos dificultades, ni aunque tengamos necesidades. Y de esa manera vemos a ese hombre, ¿verdad?, que en la palabra del Señor tan destacado, y cómo ese hombre llegó a ser, a tenerlo todo materialmente. Él gobernaba, así que ¿qué podía estar distante de él? Pero había nada, pero había algo muy cerca de él, que era la presencia de Dios. Entonces, vivir para Dios, vivir bajo el sustento de Cristo, porque Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro refugio. Así que, y vivir bajo el poder de Cristo. Eso es. ¿Por qué? Porque del cielo Dios nuestro Padre nos mandó esa dádiva para que fuéramos felices. Si estábamos condenados, ¿cómo no vamos a ser felices? Si estábamos perdidos, ¿cómo no vamos a ser felices? Si ahora tenemos gozo, paz, ¿cómo no vamos, verdad, a ser felices? Entonces, Cristo es nuestra fuente, porque el Padre lo mandó a Él, porque nos amaba mucho. Y estamos aquí hoy porque Él nos sigue amando. Así que no desmayemos, hermanos, no desmayemos. Y cuando nos miremos en las dificultades que tuvo el apóstol Pablo, que no solamente involucraba necesidades físicas de dinero o económicas, emocionalmente, Pablo también era obvio que humanamente hablando tuviera muy triste por estar encarcelado, pero después Dios también lo sacó de la cárcel. El Señor les bendiga y les guarde.